Bienvenidos a otro episodio más de Conversando Sin Miedo, un podcast hecho desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones muy importantes con personas maravillosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Hoy me acompaña nada más y nada menos que Marilyn Ortiz Laureano, especialista en comunidades que actualmente está dentro del programa de alcance comunitario desde Hogar Ruth. Una mujer comprometida en la lucha, trabajadora social, en constante movimiento y haciendo una labor que reconozco y que quiero que todo el mundo aquí escuche atentamente porque esto va a estar súper interesante. Así que Marilyn, bienvenida a Conversando Sin Miedo. Gracias, Yami. Estamos aquí, llegamos. Llegamos. Podcast. Yo creo que es lindo y ha sido lindo tenerte, ¿verdad? Y que seamos una equipa en este proceso. Hemos estado estos meses trabajando arduamente en algo que yo creo que para nosotras las dos es algo nuevo, porque ambas venimos de trabajo social, de servicio directo, así que estamos como descubriendo y viendo qué es la prevención y cómo se da la prevención. Cuéntame qué ha sido para ti esta experiencia actualmente haciendo este ejercicio de prevención. La prevención, wow. Creo que ya después de 8 meses oficialmente estar acá en Hogar Ruth y estar desde esta parte de la prevención luego de estar de servicio directo, no sabía lo complejo que podía verse, ¿verdad? Ese trabajo educativo y cómo se ve la prevención. Todas las mañanas me pregunto qué es la prevención, cómo trabajamos la prevención, ¿verdad? Y un poco que a diferencia del servicio directo uno puede ver algunas acciones, comportamientos distintos en el momento mientras vamos trabajando, o tenemos ver un producto final en el sentido de que canalizamos los servicios, vemos el proceso de sanación de las participantes, de las familias, pero la prevención va a tardar años. Entonces es como esta frustración también de la realidad que estamos viviendo, de la violencia, ¿verdad?, que nos abacora todos los días. Correcto. De todas las formas. Y pensar, ¿qué estoy haciendo? Así que llevo 8 meses preguntándome qué podemos seguir haciendo, ¿verdad? Validando las estrategias que funcionan, sabiendo que la educación es la base. Eso no va a cambiar. Pero ¿qué podemos hacer distinto? Sí, yo creo que algo que se ha marcado como en este proyecto nuevo para Hogar Ruth, para los que nos están escuchando, nos están viendo, Hogar Ruth sí había hecho este ejercicio de prevención, puesto que siempre hemos estado en charlas, constantes talleres, pero el estar trabajando directamente con la niñez, con la juventud, no había sido algo permanente. Así que para nosotros es algo nuevo que estamos redescubriendo y redefiniendo, pero bien puntuales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos los currículos que están especializados por edades y que tienen temas que no tan solo le estamos hablando a los niños, de lo que es, o a la juventud y a las demás personas, de lo que es violencia. Violencia es esto y esta es la definición y esto es lo que debemos hacer o lo que debemos ver. Es importante, claramente, pero no nada más eso. Es cómo le hablamos de respeto, cómo se ve una relación saludable, qué otras cosas podemos hacer y tener dentro del espacio, ¿verdad? De construir unas realidades totalmente diferentes. ¿Cómo se da ese acceso y garantía a que tengamos unas oportunidades iguales, ¿verdad? Ese tipo de cosas, cuestionar cómo socializamos con la información a primera mano, pero también buscando esas otras estrategias que las estamos haciendo. ¿Cómo una experiencia que tú digas, wow, cuando yo empecé con la prevención, por ejemplo, yo sé que hemos hablado que la niñez y la juventud pues no eran lo de nosotras porque estábamos directamente así con mujeres y con familias, pero hablar, por ejemplo, ir a hablar en un salón de kinder, cuando fuiste esas primeras veces con la niñez, con esos peques, cuéntame. Es hermoso, amo cada abrazo que te dan genuinamente, pero pienso que es el reto mayor. También, ¿verdad?, reconociendo las generaciones, como, ¿verdad?, las conversaciones, los términos obviamente cambian. Y a veces me siento hasta más retada por lo genuino que es la niñez, ¿verdad? A veces estamos hablando de términos o conceptos de lo que es el espacio personal, de protegernos, y a veces utilizamos una burbuja, ¿verdad? Y de pronto que el niño me dice, ¿pero cómo esa burbuja me protege? O, ¿verdad? Sí, cuando siempre pues fomentamos al ser la niña es que busquen un adulto. Pero dice, sí, pero si ese adulto no me hace caso. Y ya se lo he dicho. Pero realmente, ¿cuáles son esas estrategias de prevención que podemos crear y establecer, ¿verdad? No va a cambiar, la niñez tiene que ir a un adulto. Pero entonces, ¿cómo ese trabajo de la niñez tiene que ir de la mano con el trabajo con los adultos, con los profesionales,
¿verdad? Con estos maestros y maestras que hemos dado, ¿verdad? Con excelentes profesionales del magisterio que están bien comprometidos y que sabemos dentro de su carga que puede ser otro tipo de violencia, ¿verdad? Pero cómo están comprometidos con el llevar el mensaje, con que la niñez pueda estar preparada, que pueda estar a la defensiva de cualquier tipo de violencia que puedan recibir. Así que eso ha sido bien gratificante y es como el reto de, mira, hay esperanza. Si hoy día algo me sostiene dentro de la realidad que estamos viviendo en el contexto, es la niñez. Y que más allá de la tecnología, que es otro reto que nos enfrentamos, Claro. El tema de las generaciones, ¿verdad? Que ya nosotras en nuestros 30 se siente tan distante esa niñez. Es como, cuáles son los recursos, cuál es el mensaje, ¿verdad? Cómo lo estamos trabajando, pero la esperanza de que ellos están muy atentos, son muy participativos, se quedan los comentarios, así que siento que la niña es esperanza, es un reto. Claro. Sí. Pero me llena de energía y es la esperanza de que pues sí, estamos haciendo algo y es importante ocupar estos espacios, como todos. Sí, los feedback de los adultos siempre son importantes, pero cuando un niño nos dice, ¿verdad? Como en la marcha que tuvimos, que fue el momento más lindo que vivió, eso es como que wow, eso es lo más que me llevó, y dejar esa huella y ese impacto, que es prevención, que desde ahí es la prevención, que no quizás no vamos a ver los resultados ahora de inmediato, por eso es la importancia de este tipo de proyectos que tengan un sostenimiento, porque claro, si no le damos continuidad y no quedamos permanentes, como estamos haciendo, no vamos a ver un resultado real. Una charla siempre va a tener un impacto, que lo sabemos y damos fe de eso porque las conversaciones que se generan desde ahí las hemos vivido y son hermosas y tú ves cómo se lleva cómo llega ese mensaje, pero pues claro, hay que darle una continuidad. Respecto a las personas comprometidas, mira, aquí quiero mencionar a un Iván Rosado, trabajador social de la Maestra Ladín, que siempre dice que sí, que siempre está comprometido con sus estudiantes. Una Wilmari, psicóloga escolar, que ha estado colaborando con nosotras y que realmente puertas abiertas, bien dedicada a la prevención en su escuela. María Martínez, trabajadora social también desde el Ignacio Miranda, otras escuelas que hemos tenido las experiencias que han sido, que tú ves que tienen esa necesidad, pero también esa apertura y ese espacio para que ese proceso se dé de prevención. Así que ha sido bien lindo en ese sentido. Ahora bien, entrando a las comunidades, nuestro programa es el programa de alcance a la comunidad. Y entonces ahí estamos nosotras alcanzando a la comunidad que es diversificada por demás. O sea, estamos hablando de escuelas, es uno de los segmentos, pero estamos hablando de comunidades geográficas, también de empresas, ¿verdad? Hay diferentes comunidades que llegamos. Entonces, por ejemplo, conversaciones en comunidades geográficas, como decir Cantera en San Juan, que hemos ido y es una comunidad donde había estado. Cuando llegamos ahí, ¿cómo se ve la prevención de la violencia? Mira, como dices, las comunidades son diversas, todas, incluyendo las escuelas, todas cambian. Particularmente Cantera, ¿verdad? Es una comunidad que se sabe que ha estado, ¿verdad?, muy relacionada a la violencia desde muchos años y que aún así, ¿verdad?, han construido, han echado para adelante, han trabajado para que también ese enfoque de como una comunidad violenta pueda cambiar y transformarse. Pero ¿cómo se ve la prevención en la comunidad? Yo creo que es en el día a día, es en el diálogo. Particularmente en Cantera, aunque hablamos, ¿verdad?, de la violencia doméstica, acechos, las agresiones sexuales, pues hay un tipo, ¿verdad?, particular de violencia distinto, pero es esa pertenencia a mi comunidad. Yo creo que es una fortaleza de todas las comunidades, ¿verdad? Y que cuando vamos a trabajar e insertarnos, porque algo importante es que a veces cuando hacemos este trabajo comunitario, llegamos, queremos salvar, esto es lo que yo tengo y te lo voy a ofrecer. Negativo. Y ahí es que fallamos, ¿verdad? Al principio, algo que siempre he aprendido desde mi comienzo, gracias a la maestra y hoy doctora Luisa Seijo Maldonado, es como tú llegas a una comunidad a conocerla, a ser parte. Claro. A ir a las lecturas de la calle a las 9 de la mañana, ver cuáles son los doñitos, cuál es el colmado, qué hace la comunidad, cuál es su cotidianidad. Y entonces, desde nuestros recursos, ¿cómo entramos a la comunidad? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque la preocupación de Cantera es muy diferente a la preocupación de Bajura. Claro. Que verdad que tenemos ahí una líder excepcional, Nancy te amamos. Si ves este video, Nancy, te amamos. Claro. Migdalia, ¿verdad? También con su organización Guayquía. Las conversaciones cambian.
Aunque Sí, hablamos sí. de la misma violencia tal vez, pero los recursos son distintos y las realidades. Y cuando, por ejemplo, cómo se ve que está, yo aquí tengo el mental picture porque estuvimos allí, Ujú. por ejemplo, un día de prevención con la comunidad cantera, con los viejos y las Eso. viejas, pues estar en una mesa, compartir, llenar un papel y discutir, tener un foro de Ujú. discusión en una mesa donde estábamos bien en confianza, hablando temas bien puntuales, haciendo Ujú. discusiones, pero que sabemos que de ahí, ¿verdad? Surge esa parte de pensamiento, de reflexión, de dónde estamos. Y eso es prevención también, ¿verdad? Estamos haciendo ese ejercicio. Y, ¿verdad? Tal vez puede sonar un poco jocosa esa conversación. Teníamos galletas por soda, cafecitos, porque es parte de la cotidianidad a las 10 de la mañana, pero estábamos hablando de lo que es la violencia, los feminicidios, y de pronto terminamos hablando del poliamor como una respuesta ante la violencia de pareja Ajá, en una comunidad de viejos y viejas, correcto. Ujú. ¿verdad? Y algo de cómo, ¿verdad? Y presenté el poliamor, pero era como la estructura de romper del control y la posesión de una Ujú. pareja. Sí, Y sí. ellos súper abiertos, participando. Y Y eso a mí cuestiona- me impresionó. Sí, 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 era un par. O Como, sea, y cuestionar y salir de lo que es, ujú, de cómo me mantengo en una línea de respeto, aunque puedo presentar lo que yo piense, ujú, respeto y así sucesivamente, eso va a desencadenar en otros puntos. Igual, con nuestros viejos y nuestras viejas que hemos estado en ujú, Guaquilla, por ejemplo, aquí en Bajura, que hemos tenido un alcance donde vamos, hacemos una ujú, charla, hacemos ejercicio, pero también nos insertamos, como tú dices, en esa parte ujú. hasta de comer. Tú estás con ellos, estás compartiendo y eso siempre se va a quedar insertado. Y yo creo que eso es importante cuando hacemos el trabajo comunitario. Ujú, Siempre hay una base de la información, el trabajo que queremos llevar, la educación, en este caso lo que es la prevención, ¿verdad? En lo que trabajamos desde Hogar Ruth, pero es también esa apertura de fluir, ujú, ¿verdad? Yo apuesto mucho a la improvisación, no desde el conocimiento y lo que quiero llevar, claro. sino de la forma, Ujú, ¿verdad? No seamos una cajita de que un taller se ve con un ejercicio rompehielo, vamos a dar todas estas charlas con los slides, y ya. hacemos una evaluación y nos fuimos. Ujú, Yo creo que ese espacio de permitirnos ver cómo fluye el grupo, ujú, cuál es la fluidez, cuáles son los intereses, y si hoy estamos para echar chistes, yo puedo hablarte de prevención mientras nos reímos, claro, claro. ¿verdad? Y un poco que eso es lo que estamos adoptando de cuáles son esas estrategias Sí, de lo no tradicional. sí, sí, ¿qué podemos hacer y qué te funciona? Y qué te funciona a ti como comunidad, como individuo, como Ujú, grupo, para que nosotros podamos llevar un mensaje y que se quede, ¿verdad? Que sea permanente. Entonces, en esa estrategia, particularmente desde que el programa, como se reestructuró el año pasado, una de las cosas que yo me puse a pensar era en que no estábamos llegando y esa parte de la niñez la trabajé con lo del cuento, el secreto de la isla, ujú, en el corazón de los coquíes, nos fuimos por ahí a hacer cuentos y con la niñez, hablar de cómo entonces esos secretos que quizás me hacen guardar no son secretos que son permitidos guardar. Entonces, ujú, cómo yo puedo hablar, cómo respeto, cómo creo una comunidad y me convierto también en una persona que puede tener estrategias, ujú, presentando como esta parte de cómo socializan las chicas versus los chicos y cómo los chicos ujú, no pueden expresar sus sentimientos, sus emociones, impulsando un poco todo esto a romper y reconstruir desde el cuento. ujú, Y ha sido bien lindo y don Coquí el mensaje. Pues esa fue una parte y como que un check de, ok, esto es algo que podemos ujú, seguir haciendo y claro, creemos y apostamos a seguir haciendo muchas otras cosas. Después comenzamos a ver qué otras cosas entonces trabajamos y hacemos y ahí vienes tú con algo que amo, que es la bomba, y la cultura, ¿verdad? Y lo que somos y traes esa raíz cultural con lo que ya tú estabas trabajando, ¿verdad? Desde tus herramientas que traes y las aportas y cuando comenzamos a hacer lo de que tú traes la bomba acá al programa de alcance comunitario, para mí fue como que boom, en un momento que nos dijeron, mira, no pueden llegar a esta comunidad y hablar de violencia, porque hay ujú, comunidades donde hablar de violencia así es un súper banderón rojo que eso no va a ser, o sea, aquí no va a ujú, pasar. Entonces, cuando tú traes esto es como que, wow, eso es posible, verte explicándolo, atándolo a la violencia, pero a la vez como esa herramienta de sanar, a mí me parece maravilloso, te lo reconozco, y sé que es algo que ya todavía he estado trabajando y algo que tú ujú. tenías ese interés. Así que cuéntanos un poco de lo que ya llamamos Bombeando sin Miedo, que estamos haciendo, y así mismo, gente, cuando escriban Ujú. sus cartitas, mira, Bombeando sin Miedo, así ya lo están solicitando a Marilyn. Sí, sabes que para mí esto es un tema bien
bien especial y algo que tomo con mucha seriedad, Lo sé. ¿verdad? Por el respeto que le tengo a la bomba y lo que representa para mí, ¿verdad? La bomba. Que quede claro, ¿verdad? De Bombeando Sin Miedo no es que damos un taller de bomba, sino que utilizamos la bomba desde la historia. Yo conocí la bomba en el 2009 en procesos, ¿verdad? De huelga y de resistencia en lo que era, ¿verdad? Dentro de la lucha estudiantil. Y un poco, pues sí, procesos de sanar, de canalizar, de reconocer mi historia. Y un poco que me lo fui utilizando a través de los años, ¿verdad? Que todavía me considero una bombera aprendiz y mi respeto a todos mis mayores y mayoras. Después, en el 2020, cuando llega el proceso de los temblores, particularmente con la doctora Lisette Silva, visitamos diferentes comunidades en el sur, particularmente Yauco. Entonces, como bien dices, hablar de violencia puede ser difícil, más cuando estamos en situaciones, ¿verdad?, vulnerables. Claro. Y aunque en ese momento no íbamos a hablar de violencia, utilizamos la bomba para llegar a los jóvenes. Me acuerdo en Yauco particularmente. Y era como el ejercicio de tener la atención, de poder tener a las personas y luego vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque la música siempre es una herramienta, la educación popular. Y ahora trabajando también con la doctora Lide, fuimos me acuerdo, en Maricao, en Las Marías, unas comunidades, y ahí trabajamos con las mujeres de lleno. Y presentamos la bomba desde la realidad, desde la historia. Claro. Y es reconociendo que la bomba, siendo nuestro género, ¿verdad?, autóctonos más viejos, cómo nace por la violencia que vivieron las personas esclavizadas. Así que cómo el no poder comunicarnos directamente viviendo en violencia es la música, es a través de esos barriles, es a través del tambor que podemos conectar. Y así hicieron nuestros, ¿verdad?, ancestros y ancestras. Y entonces, cómo eso, para mí la bomba representa más allá de un proceso de sanación, un proceso de conectar con mi pasado, conectar con esa violencia que sobrevivimos, seguimos sobreviviendo, claro, ¿verdad? Y cómo para mí la bomba representa que hay vida después de la violencia, sí, ¿verdad? Y a veces digo, hay vida, porque piensa que podemos tener muchas vidas, no nos limitamos a una, claro, en el sentido de que ya sobreviví esta etapa y puedo comenzar una nueva. Eso, para mí eso es importante cuando vamos a las comunidades particularmente, o incluso para mí que me da ansiedad y ahora mismo estoy nerviosa, ¿verdad? No es lo mismo. Y para mí es importante como soltarlo. La bomba no es tan solo una herramienta para yo hacer ese proceso de prevención y de educación, sino para yo sentirme cómoda en el espacio. Claro. Así que lo estoy utilizando de ambas formas. Sí. Y es lo que representa. Es saber que es nuestra historia, reconocernos y saber que, insisto, que hay vida más allá de la bomba y hay con vida, todo lo que se conecta directamente. Hay vida a los toques, ¿verdad? El toque, el demostrarle, mostrarle cuál es nuestra historia, y esa navegar cuando está el barril, sabemos y hemos abierto en talleres y hemos estado en espacios que ha sido súper maravillosa la conversación y la integración del barril, de la bomba, de cómo lo explicas, así que reconozco esa estrategia que traes, Marilyn, ¿verdad? Y lo hemos hablado, pero públicamente lo reconozco y es maravillosa, es maravillosa. Y otra estrategia que hemos utilizado también y que le pusimos Bailando Sin Miedo, pues este otro día que también era como que, no, aquí si le dices a los niños que vas a hablar de esto va a llegar a los papás y puede formar una situación comunitaria que desencadene en violencia por precisamente ir a hacer el ejercicio de prevención. ¿Qué vamos a hacer con la niñez? Que sí, se integró el barril, pero ¿qué otras estrategias podemos hacer para llevarle un mensaje que no sea, como mencionaste, pues una charlita con, ¿verdad?, un papelito o una presentación y diciéndoles la información, sino qué otras cosas hacemos? Entonces ahí fuimos, todavía no teníamos nombre de Bailando Sin Miedo, eso fue después, pero sales con el reto y pregunta, con las premisas de unos retos espectaculares de qué hacemos, como si ves a una persona haciendo o teniendo un incidente violento, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? O vamos a hacer una bomba con la palabra respeto, con la palabra confianza. Y fue maravilloso porque los nenes estaban súper motivados y al final, ¿verdad?, unos resultados espectaculares de cómo esa información estaba llegando. Y recuerdo ese día que el feedback fue, me encantó 100%. 100%. Así que
para mí ese ejercicio de... Y fue súper lindo, ¿verdad? Porque yo creo que algo que está a nuestro favor trabajando este proceso de prevención y de educación, reconociendo que no somos educadoras de primera y que somos trabajadores sociales, es cómo yo llevo a la persona, ¿verdad?, a darse cuenta o a reflexionar de una situación sin decirles vamos a hablar de esto. Claro. Y yo creo que eso lo vimos con esos chicos, ¿verdad? Era como buscar qué canción está pegada que no diga nada fuera de lugar y que podamos utilizar, y de pronto baila los Rocky, el corito todo el mundo lo sabe, así que todo el mundo se mueve, ¿verdad? Y es como estamos jugando mientras estamos hablando. Y como tú dices, ellos hablaban cuál era el respeto, cuáles son las acciones que puedo decir, pero entre ellos lo que están es jugando. Así que sí, es maravilloso de cómo integramos la arte y la cotidianidad. Claro. Volvemos, porque a lo mejor yo le pude haber puesto una canción distinta y no iba a funcionar igual. Totalmente de acuerdo. Y nada, yo creo que la apuesta de nosotras, que lo vamos trabajando en la marcha, es a seguir integrando diferentes estrategias que no sea lo que ya nos enseñaron, o, ¿verdad? O decir una información discutible y nos fuimos, sino esa inserción, ese conectar que lo hemos estado haciendo, ha sido muy lindo, ¿verdad? Esto es algo que es bilateral, no es nada más como que por un lado y ya, sino que siempre va a ser de ambos lados, y nada, continuar como esa conexión, en ese despertar, en ese construir de diferentes dinámicas que podamos tener realmente una prevención de la violencia, que ciertamente no la vamos a ver tan rápido, no la vamos a ver quizás de una intervención, pero sí, con el constante y con la permanencia, aspiramos y creemos y queremos que ¿verdad?, tenga un resultado. Así que, nada, yo creo que la gente que está escuchando y viendo Conversando Sin Miedo, que sepan que estamos en las comunidades a nivel archipiélago, que estamos haciendo el trabajo de prevención primaria y secundaria, que estamos preparadas con unos currículos, con unas estrategias, y siempre bien abiertas y adaptadas a desarrollar cualquier cosa que la comunidad necesite, porque realmente creemos en eso, en que todas las necesidades son diversas, y estamos así, bien puestas para seguir haciendo este trabajo hermoso, que ha sido un reto, pero también un despertar para nosotras, un reto constante, y un sudor y una sonrisa, porque definitivo, a veces estamos sofocadas y a veces estamos, ¿verdad?, sofocadas sonriendo diferente, porque así es la comunidad. Uno un día está de una manera, otro día está de otra. Así que nada, Marilyn, yo agradecida de poder coincidir, compartir, estar, que seamos una colectiva también. Así que gracias a la gente que está viendo Conversando Sin Miedo. Denle like, suscríbanse, pasen la información, que a medida que continuamos compartiendo este mensaje, continuamos alcanzando vida y previniendo la violencia, y pudiendo decir por fin, amo vivir sin miedo. Sí,